El Salmo 23 quizás sea uno de los más conocidos de todos los salmos, pero creo yo, sin temor a equivocarme, que es uno de los más mal interpretados o más mal aplicados. Porque conocer el Salmo 23 es una cosa, y conocer el pastor del Salmo 23 es otra cosa totalmente diferente. Conocer el Salmo 23 es una cosa, y ser conocidos por el pastor del Salmo 23 es un mundo de diferencia, es un abismo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer versículo entonces define el salmo o el resto del salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El resto del salmo nos explica qué son aquellas cosas que nos hacen falta y que Él promete proveer. El Señor. ¿Quién es el pastor del Salmo 23? Jehová, el gran yo soy, el Dios omnipotente. Y David dice, este es mi pastor. David conoce y es conocido por el pastor del Salmo 23. David es guiado, sustentado, restaurado, sostenido por el Señor. David medita cómo es que el Señor lo guía, cómo es que el Señor lo sustenta, cómo lo guarda, cómo lo perdona cuando cae en pecado. Y esto es lo que él describe y medita. Yo creo que meditar en la palabra de Dios es lo que nos va a sostener en momentos de duda o de confusión o de dolor. Él lo divide en dos partes y lo voy a dividir así nada más. Yo había puesto 5 y el pastor Víctor me dijo, no, hermano, es demasiado. Le dije, pero somos calvinistas. No, tenemos 5 puntos, de 5 puntos del sermón. Entonces dice, entonces haga 15, pero 5 puntos del sermón, los 5 puntos de las 5 solas, más los... Digo, ok, pastor le va a hacer caso, lo voy a dejar en 2. La primera parte del Salmo, él describe a su Señor como el pastor. Y en la segunda parte del Salmo, él describe a su Señor como el anfitrión. El pastor de los versículos 2 al 4 y el anfitrión de los versículos 5 al 6. Veamos nuestra porción bíblica de esta manera entonces. Versículos 2 al 4, el pastor, y luego 5 y 6, el anfitrión, y luego una aplicación final. El concepto de Dios como pastor no es nuevo para David. Moisés escribió así hablando de Jacob bendiciendo a José en en Génesis 49:24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre de el pastor, la roca de Israel. Y Asaf, el salmista, suplica por la restauración de Israel de esta manera: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, oh pastor de Israel. Pero ese título, increíblemente glorioso, ese título con el cual la congregación identificó a Dios omnipotente, el gran yo soy. Este título fue reclamado por nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Juan 10:14. De tal manera que podemos decir con toda seguridad, si tú estás en Cristo, si Cristo es tu Señor, si Él gobierna tu vida, como David puedes decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. ¿Qué provee
este pastor para sus ovejas? El versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares, versículo 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Qué más básico que la comida? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Nuestro buen pastor proclamó así: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51. Lo que era para las ovejas pasto verde, suave, nutriente, para nosotros es Cristo. Cristo es aquel que nos da la fuerza y el poder, aquel que nos guía y nos sostiene y nos sustenta a través de su Espíritu Santo. Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que sustenta a sus ovejas. Todo hermano, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que terminar en Cristo. La oración en sí no tiene ningún mérito. La fe en sí no tiene ningún mérito si no llegas a Cristo. Sinclair Ferguson lo pone de una manera muy provocativa: no somos salvos por la fe. ¿Cómo que no somos salvos por la fe? No somos salvos por la fe. Somos salvos por Cristo por medio de la fe. ¿Usted ha escuchado entonces? No, lo bueno es que tengas fe. No. La fe en sí no tiene ningún mérito. Es la fe en Cristo. Nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de los medios de gracia, pero esos son medios solamente. Nos tienen que llevar a Cristo. Cristo es el pan de vida. Note el efecto de esta comida en el versículo 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Esta comida produce descanso. ¿Cómo es que este pan de vida produce descanso? Bueno, Él dice: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero este concepto lo entienden solamente aquellos que han sido traídos a la luz, los que han sido rescatados, los que han sido iluminados, los que ha resplandecido la gracia de Dios y por primera vez pueden ver su pecado de tal manera que los aplasta, que los doblega, que los quebranta. Es solamente aquel que, agobiado por su propia maldad, clama. Y entonces esto es realmente descanso. Que Él cargó mi maldad en la cruz del Calvario es descanso verdadero. No hay descanso para el pecador afuera de Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Mi carne es la comida que yo daré, o es el pan que yo daré por la vida del mundo, por el pecado del mundo. Es solo aquel entonces que entiende la montaña de su maldad, que encuentra descanso realmente en Jesucristo el buen pastor. ¿Qué más provee el pastor para sus ovejas? En el versículo 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Junto a aguas de reposo se puede leer aguas que provocan o que dan reposo. Si algo desconoce el mundo es esto: descanso y reposo. Agua que da reposo. Ven a mí, dijo Cristo. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 7:37 al 39 dice: en aquel último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es el Espíritu la fuente. No somos nosotros la fuente donde salta el agua de vida. Es el Espíritu Santo que nos fue dado por medio de Jesucristo, o por la promesa que le fue dada al Hijo, la fuente de vida eterna. El apóstol Juan escribe de una forma muy figurativa, hablando del agua viva o la fuente de agua. Él describe un momento en la cruz de Cristo cuando un soldado se acerca y traspasa el costado y dice: salió agua y sangre, poniéndonos en la mente esta figura. Es Cristo la fuente, es el Espíritu Santo que nos dio la fuente de agua viva. El buen pastor entonces nos provee comida, nos provee agua que da reposo y descanso. Ve al versículo 3 conmigo. Versículo 3 dice: Él restaurará mi alma, o Él restaura mi alma. Quizás se entiende un poquito mejor que Él conforta mi alma. Él restaura mi alma. Es el Señor, el que es mi pastor, que va a proveer todo lo que yo necesito. ¿Y qué más necesitamos que nuestra alma sea restaurada? Cada día, perdón, vida eterna, descanso, meditar en su muerte sustitutoria. Él restaura mi alma. En nuestra lucha contra el pecado, con nuestra propia maldad, necesitamos este consuelo, que tú restauras mi alma. Si Él no me prometiera que Él restauraría mi alma, mañana mismo quedaría congelado, sin poder funcionar, al meditar en un solo de nuestros pecados, en uno solo. ¿Cómo fue que decidiste desobedecer, ofender a aquel que ha dado todo por ti? Pensar en un solo pecado es suficiente para dejar de funcionar. Entonces este versículo es miel, es dulce. Él restaura mi alma. Como decía Israel allá en Babilonia, la misericordia del Señor es nueva cada mañana. La de ayer ya la gastamos. La gracia del Señor fue suficiente ayer, hoy tuvo que darnos gracia otra vez, y de su plenitud tomamos nosotros gracia sobre gracia sobre gracia. Y Él nos restaura y pacientemente nos vuelve a tomar. Unas veces nos tendrá que disciplinar, pero esta es la promesa: si pecan, yo los voy a disciplinar, los voy a castigar, pero no quitaré mi misericordia de sobre ellos, porque no voy a faltar a mi promesa. Y esta es la promesa: borraré sus pecados y jamás me acordaré de sus rebeliones. No es que Dios sufrió amnesia, no, Él conoce nuestro pecado. Lo que está diciendo es: no lo va a traer a juicio, porque Él prometió restaurarnos. Esta entonces es una alabanza, un canto, donde nosotros podemos comer, descansar, reposar. Él, el inocente por el culpable. Él, el que es la vida por el que estaba muerto, rescatándonos. Esa es la palabra de Juan, 1 Juan 1, 8 al 9. Cuando allá hace 40 años que el Señor me rescató, la primera frase que yo escuché de parte de mi familia fue: esta es la religión que tus padres te dieron. Cuando voy leyendo este versículo, ¡wow!, corrí para allá. Esta es la religión que nos dieron nuestros padres. Dice 1 Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Este rescate no fue hecho con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero, mis queridos hermanos, nos encontramos otra vez con el dolor y la vergüenza de que aún no hemos vencido el pecado contra tan grande y amoroso Salvador. Él restaura mi alma. Es algo dulce a nuestros oídos. Nos restaura, nos guía. Y esto no para hacerte ver bonito y que la gente te admira, dice el versículo, que lo hace por amor de su nombre. Nos ha sellado, nos ha marcado como propiedad privada y nos guía y nos restaura y nos sostiene por el nombre que ha puesto sobre nosotros. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Ha puesto su nombre, nos ha sellado. Por lo tanto, en nuestra lucha contra el pecado, aunque no es perfecta, tenemos estos dos sentimientos. La ley de Dios es santa, pura, buena. Cuando alguien dice y en forma de desesperación dice, nadie es perfecto, están afirmando que la ley de Dios es buena. Si puedes ver tu incapacidad, estás afirmando que la ley de Dios hace el efecto adecuado. Pero damos gracias a Dios que nos puso en el GPS la dirección correcta. Mañana esa perfección de la ley no está en otro lado. El camino no se desvía. Bueno, para los que viven en Costa Rica no es extraño. Para mí, que vivo en un llano completo y que las calles son derechas, así, si dices que vas al sur, de norte a sur, vas para allá. Y aquí nos topamos con el mismo perro como 4 veces, pero no dábamos con las calles. Gloria a Dios porque su ley es la misma, perfecta, un camino, la dirección no cambia. Entonces, damos gracias a Dios que su ley es perfecta y no dejamos de lamentarnos el hecho de no poder obedecerla perfectamente. Gracias a Dios que es perfecta porque no nos confundimos, no perdemos la dirección, está donde mismo. Dios es santo. Y al mismo tiempo no dejamos de dolernos constantemente. Señor, no puedo obedecerla perfectamente, no puedo dejar de pecar contra ti. Cuando en las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que llora, tenemos que pensar que es eso, el que llora por su pecado. Y cuando vemos en Apocalipsis que Él viene y enjugará toda lágrima, tenemos que pensar que esas son las lágrimas que Él viene a enjugar. La lágrima de sus hijos que se afligen porque no pueden dejar de pecar. De su boca entonces recibiremos estas palabras. Ya estás en la casa, no te preocupes. Este cuerpo glorificado no tiene la capacidad para ofenderme más. Y entonces sus hijos adorarán. Sus alabanzas se unirán al coro celestial. No queremos pecar contra nuestro Señor y nos agobia, nos carga, nos avergüenza. Se puede explicar, si tú predicas en la calle, puedes explicarles de esta manera. La vergüenza y el dolor por el pecado van a ir en relación al conocimiento que tienes de los atributos de Dios o de Dios mismo. A más conocimiento de Dios, más claro ves tu bajeza. A menos conocimiento de Dios, menos ves tu bajeza. Es más, llega el momento en que la gente ven a Dios como casi igual. Yo predico de esta manera y les digo, tú buscas al Señor,
por lo que te puede dar. Es decir, si Cristo Jesús no está tan enojado contra el pecado del mundo, entonces yo lo necesito para que no se me ponchen las llantas del carro o para que me vaya bien en el trabajo. Pero ¿por qué el mundo rechaza a Cristo en la cruz, crucificado por el pecado? Porque si el Hijo de Dios, inocente, perfecto y santo, tuvo que ir a la cruz a morir una muerte sangrienta, horrible, quiere decir que mi pecado era así de horrible. Si el Hijo de Dios tuvo que sufrir en la cruz del Calvario para perdonar mi pecado, ¿cuán grande es mi pecado? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me da descanso de saber que cargó sobre sí mi maldad. Me da reposo saber que su promesa es firme. Me da seguridad de que Él promete restaurarme esta noche cuando antes de dormir medite en el día y cómo fue que no lo pude amar con todo el corazón y con toda mi mente y con toda mi alma. Y cuando yo pida perdón, esta palabra estará ahí todavía. Él restaura mi alma, nos guía. También nos da seguridad. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tengo que avanzar rápido. El reloj está bien, ¿verdad? Este versículo dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y nada más voy a poner énfasis en esto. Note cómo dice. ¿Cómo es el valle? Es sombra de muerte. Para nosotros, la muerte perdió su poder. El aguijón de la muerte, de la sustancia, la recibió Cristo. Él muere para que el que estaba muerto pueda vivir. Así que la muerte es solamente eso, una sombra. Tú no le tienes miedo a la sombra del perro, le tienes miedo al perro. La sombra de muerte no nos puede hacer nada. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. El morir es ganancia. La muerte perdió su poder. 1 Corintios 15, 54-57. Cristo es el que absorbió la sustancia de la muerte, el aguijón de la muerte, para que sus hijos solamente recibieran la sombra de la muerte. Vea conmigo entonces la segunda parte. Vimos entonces la primera parte como pastor. Como pastor nos da descanso, reposo, nos restaura, nos guía, nos da seguridad. Como anfitrión prepara una mesa. Y en esta mesa hay también provisión para sus hijos. Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Él prepara mesa para mí, dice el salmista. Él prepara mesa para mí. ¿Y cómo podría ser de otro modo? No podría ser de otro modo. No tenemos nada que ofrecerle al Señor más que nuestro pecado. Él prepara mesa para mí. Él prepara mesa para mí. Cuando Cristo me rescató, estando adentro de la iglesia católica todavía, pero celebrando la Pascua fielmente cada año, viernes ayunábamos, no comíamos ni tomábamos agua hasta las 12 del día, y mi mamá cocinaba y el olor de la comida, y el viernes era que Cristo fue a la cruz, y el sábado de la misma manera, con ayunos y rezos, y luego la comida. Cristo está en la tumba, y luego el domingo igual manera, ayunos, rezos, y luego la celebración. Cristo resucitó. Y cuando el pecado
de un niño se convierte en el pecado de un joven. Y cuando el pecado de un joven se convierte en el pecado de un joven adulto, y la carga era demasiado grande, clamando al Señor, ¿cómo podría escapar yo de esta prisión? El Espíritu Santo aplicó este conocimiento. Oh, era mi pecado el que te clavó en la cruz. Era mi pecado el que escupió en tu cara. Y entonces, liberado de este gran peso, corro al sacerdote y le digo: Ramón, es Cristo. Porque por meses y meses lo forzaba yo a que me diera respuestas cómo librarme de mi pecado. Ningún rezo lo pudo hacer, ningún ritual lo pudo hacer. Y cuando le mostré en la Biblia: es Cristo, Ramón, es Cristo, veo sus ojos y entiendo que él sigue ciego. Es Él el que preparó la mesa para mí. Es Él el que vino a buscarme a mí. Es Él el que tuvo que hacer algo en mi corazón, que me abrió los ojos, y veo los ojos del sacerdote y no lo puede entender. Aquello que para mí era real, para él era todavía un misterio oculto, imposible de entender. Él prepara mesa para mí. Ahora note el lugar: en presencia de mis enemigos. Es decir, que Cristo inaugura el reino, por así decirlo, en el terreno del enemigo. Allí vivimos, allí nos movemos, y ellos con curiosidad ven tu confianza, ven el gozo de saberte perdonado, y no alcanzan a destruir la obra que Dios ha hecho. Él prepara mesa para mí, para mí, para mí, perdido pecador, en presencia de mis enemigos, de Satanás, del mundo que me rodea. No puede el pecado dominarme. Esa es su promesa. Él prepara mesa para mí en presencia de mis angustiadores. El mundo, el pecado y Satanás prepara mesa para mí. La mesa preparada desde la eternidad, la mesa que provee aquello que sus redimidos, su pueblo, necesitan para sostenerse en su peregrinación, está allí. Pero aunque fue el Señor el que preparó la mesa para sus convidados, para sus invitados especiales, ahora sus invitados especiales también son preparados para disfrutar de la provisión de la mesa. Es la mesa del Señor. Usted recuerda la parábola o la instrucción que dio el Señor en Mateo 22 del 11 al 14. Él habla de una boda y dice: entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Él prepara la mesa, y sus invitados especiales, sus invitados, sus convidados son preparados también. Es la mesa del Señor. Es decir, que aunque nos redimió, nos acercamos a Él con temor. Él es Dios, y aunque nos llama hijos, y aunque nos da el privilegio de llamarle Padre, no quita su majestad. Sus hijos se acercan
como Él dice que se tienen que acercar. Sus hijos honran, lo adoran. Él prepara mesa delante para mí en presencia de mis angustiadores, y luego provee esta mesa. ¿Cómo los prepara? Dice: unge sus cabezas con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Es decir, mi mente cambió, mis deseos cambiaron, mi voluntad fue transformada. Fue el Espíritu Santo el que da vida. Fue el Espíritu Santo el que transformó y regeneró nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros gustos. Y ahora los invitados aman a su anfitrión. Los invitados ven la provisión en la mesa preparada desde la eternidad por el buen pastor, el anfitrión de David, y desean lo que está allí en esa mesa. Dice el versículo 5: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay otra forma de hablar de la copa. Esta copa está saturada, no le cabe más, está llena. En el Salmo 116, del 12 al 13, dice el salmista: ¿con qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le daré al Señor? Bueno, ¿qué tenemos para darle? Nuestro pecado. No tenemos más. Pero entonces dice él: ¿qué haré? ¿Cómo pagaré sus beneficios para conmigo? Dice el salmista: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Tomaré la copa de la salvación. Mi copa está rebosando, llena. Pero hay otra copa que no es de salvación, pero esa la tomó el Señor Jesucristo. Hay otra copa que no es de salvación, es la copa del vino del ardor de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 9. Y Apocalipsis 14, del 8 al 9. Habla del ángel anunciando, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El cáliz puro de la ira de Dios. Esta es la copa que tomó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy en la mesa del Señor, la mesa que está preparada desde la eternidad, hay una copa. Hoy se te invita a ti: ven y toma. Ven y sacia tu sed. Ven y sé salvo. Toma la copa de salvación hoy, o después tendrás que tomar la copa de la ira de Dios pura. ¿Tomarás hoy la copa de salvación, o tomarás después la copa de su ira? Hoy es el día de salvación. La mesa está preparada, mi copa está rebosando, dice el salmista. Y entonces, junto con la multitud de redimidos en todas las naciones de todas partes del mundo, si tomas esa copa de salvación que se ofrece ahora, cantarás junto con nosotros esta alabanza: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No quiere decir que todo te va a salir bien. Lo que está diciendo aquí es que su misericordia, que su gracia sobrepasa cualquier tribulación que esté sufriendo yo. Hay una frase
en el libro de John Owen, no voy a decir el autor. El hombre enmudecido o el creyente enmudecido bajo la disciplina de Dios. Este autor dice: el más pequeño de nuestros pecados es más grande que la más grande de nuestras desgracias. El pecado más pequeño mío es más grande que cualquier desgracia, que cualquier maldad que yo haya cometido contra Dios. Si Él es tu pastor, si Él es tu anfitrión, si has tomado la copa de salvación, entonces puedes decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vimos entonces al Señor como pastor, dando a sus ovejas descanso, reposo, restauración, es decir, perdón, guía, seguridad. Vimos al Señor como anfitrión, preparando la mesa o invitándolos a la mesa que está preparada por Él mismo. En la mesa donde sus invitados son preparados para participar de la provisión. ¿Cómo los prepara? Dándoles su Espíritu Santo, ungiendo su cabeza con aceite, dando salvación, dándoles vida eterna. Quiero, por último, hacer algunas aplicaciones. Aquí es donde estaban los otros tres puntos que el pastor Víctor me dijo que no los presentara, pero lo voy a hacer en un resumen más cortito. Usted sabe, en el negocio de bienes raíces, ¿cuál es la palabra clave? Ubicación, ubicación, ubicación. Y en la traducción o en la interpretación de la escritura, ¿cuál es la clave? Contexto, contexto, contexto. Entonces, veamos el contexto del Salmo 23. El Salmo 22 es el siervo que sufre. Salmo 22 es aquel hombre despreciado, varón de dolores. Este varón despreciado, sufriente, es el mismo que es el pastor del Salmo 23. Y el pastor del Salmo 23 es el Rey glorioso del Salmo 24. Entonces, ¿conoces al siervo sufriente, aquel que clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si no conoces a este siervo que sufre, despreciado del mundo, el pastor del Salmo 23 no es tu pastor, ni es el Rey glorioso que regresa. Si este siervo despreciado del capítulo 20, del Salmo 22 es algo desconocido para ti, el pastor del Salmo 23 no es tu pastor, ni es tu Rey glorioso, el que está en el Salmo 24. Escuche bien el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, si usted quiere conocer cómo veía Cristo a las multitudes a su alrededor, lea el Salmo 22. Los evangelios escriben de la cruz como viéndola, como un reportero tomando notas. El Salmo 22 es Cristo en la cruz describiendo el sufrimiento, la burla, la vergüenza. Si este siervo del Salmo 22 no es tu Rey, el pastor del Salmo 23 no es tu pastor. Escuche las palabras de nuestro Señor allí en la cruz del Calvario, viéndose a sí mismo. Dice en el versículo 5, el versículo 4: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo,
Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con sus labios, una mueca de desprecio. Menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él confió, puesto que en Él se deleita. Si este siervo despreciado no es al que tú adoras, en su punto más bajo, mientras que el mundo lo desprecia, si él no es el objeto de tu adoración, el pastor del Salmo 23 no es tu pastor, ni el Rey glorioso del Salmo 24, puedes tú entonces meditar en tu corazón: es este al Señor que tú adoras, ahora despreciado, mañana manifestado el mundo en gloria. Y esta fue su oración: Padre, quiero que aquellos que me diste vean mi gloria. Es decir, aquellos que me adoraron, que se entregaron, que se humillaron, que me amaron en el punto más bajo. Quiero que sus ojos me vean en el punto más alto. Y esa gloria es la que nos transformará a su semejanza. Ahora sabemos, no todo, pero esto sabemos, que cuando Él regrese, lo veremos cara a cara, y entonces seremos semejantes a Él. Su gloria nos transformará. Este es el buen pastor, ¿lo conoces? Es Él, tu Señor. Él es el que te da la copa de salvación ahora. Si lo conoces, disfruta, aliméntate, susténtate, reposa, descansa, adóralo. Él es el Rey glorioso que vendrá mañana. Si no lo conoces, hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Oh Padre eterno, qué glorioso eres tú, Señor, que siendo aún pecadores, tú nos rescatas. Qué glorioso eres tú, Señor, paciente, sabes que somos polvo. Qué glorioso es tu palabra, Padre. Qué gloriosas son tus promesas. Qué glorioso es tu juramento de que lograrás lo que te has propuesto. Oh Señor, ve nuestro corazón, escudriña nuestros pensamientos, Padre, y muéstranos nuestro pecado, que nuestra vergüenza y dolor crezcan de tal manera que podamos venir arrepentidos realmente. Y luego, Señor, ayúdanos a descansar en la obra perfecta de tu Hijo amado. Y ayúdanos, Padre, a proclamarlo al mundo que aún no te conoce. Glorifícate en la iglesia en San José. Glorifícate, Señor, en este grupo de hermanos. Gracias, Padre, por tu iglesia, por esta luz que se ha prendido aquí, en medio de la oscuridad. Glorifícate, Señor, en esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.